Hola, eh, es una bonita oportunidad poder dirigirme al grupo selecto de la Hermandad de la Iglesia del Oeste. Eh, es la primera vez que comparto con ustedes por medio de un video la palabra de Dios. Eh, Espero que la línea de pensamiento pueda contribuir para el aprendizaje. Agradezco al hermano David por delegarme esta responsabilidad. Eh, Sin duda que me es de sumo agrado. Antes de iniciar vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, gracias por este día que nos has ofrecido. Ahora que vamos a abrir la Biblia, permite que lo que vamos a extraer de ella pueda ser de sumo provecho para nosotros. Gracias porque a pesar de las condiciones que el país, que el mundo experimenta, tú has velado por nuestras necesidades y has procurado en lo posible solventar cada una de ellas. Gracias, Señor, porque a pesar de la escasez que pueda existir, tú todavía nos solventas. Gracias por lo que has hecho para nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Eh, Desde hace mucho tiempo he sentido cierto interés por leer libros que estén relacionados con el desenvolvimiento personal. Y aunque el autor se encuentra muy ajeno a esa filosofía, eh, cuando me comentaron lo importante que eran sus escritos para la iglesia adventista, empecé a estudiarlo un poco a profundidad. Y cuando busqué por internet su biografía, logré notar que en el siglo XX George Knight fue considerado una de las mentes más brillantes que la iglesia adventista hubiese tenido en ese periodo de tiempo en el cual él empezó a publicar libros que hablan acerca de la salvación, justificación por la fe y la verdadera condición humana. Él tuvo la oportunidad de escribir un libro muy bueno, el cual se titula Una guía para el fariseo. Él tuvo la oportunidad de escribir otro, La cruz de Cristo, y en lo personal un libro que a mí me llamó muchísimo la atención fue el libro que se titula Si yo fuera el diablo. Sí, el título parece un poco controversial, pero George Knight lo es. Entonces, cuando empecé a estudiar ese material, logré encontrar ciertos principios que sin duda me van a ayudar para toda la vida. Permítanme compartirlo con ustedes. George Knight menciona, si yo fuera el diablo. Él trata de presentar cuáles serían las ideas, cuáles serían las estrategias que él pudiese presentar en la iglesia si él fuera el diablo. Y él menciona que si yo fuera el diablo, haría que cada miembro de iglesia se preocupe tanto por trabajar para Dios que se le olvide realmente pasar tiempo con Él. Cuando yo empecé a leer eso, me pregunté, pero es que trabajar para Dios es lo correcto. Él nuevamente menciona, si yo fuera el diablo, haría que los pastores o líderes de la iglesia estén tan ocupados en atender a las personas fuera de su hogar, que se les olvide realmente aquellos que tienen mucho más valor. Nuevamente menciona, si yo fuera el diablo, haría que cada miembro de iglesia pudiese tener la oportunidad de sentirse superior al otro, no solo por su conocimiento, sino por su vestimenta y tal vez su estado económico. Y no meramente sentirse así, sino darle a entender a los demás la forma en la cual ellos se sienten. Si yo fuera el diablo, haría que cada persona pudiese estudiar la Biblia con ahínco, pero no dedicarle tiempo a comprender su verdadero mensaje. Si yo fuera el diablo. Y él comienza a relatar una y otra y otra y otra.
Y una que en lo personal me llamó muchísimo la atención fue en la cual él menciona: si yo fuera el diablo, haría que las personas procuren creer que son perfectas, para que al tratar con los demás los hagan sentir pecadores. Si yo fuera el diablo, haría que cada persona levante su dedo índice para señalar a aquel que no se comporta con los estándares que él mismo vive. Si yo fuera el diablo, haría que la salvación fuese por la soya y no por fe. Y más o menos basados en esa idea es que el doctor Rodrigo Silva, un profesor de la UNASP en Brasil, él menciona: yo no le temo a pecadores arrepentidos, yo le temo a una persona que quiere ser santo. Y parece que el pastor Roberto Herrera se mantiene en la misma línea de pensamiento cuando escribió el libro Peligros COS, Santos en Construcción. ¿Han tenido la oportunidad de leerlo? Léalo. Muy bonito. Y ¿saben? Cuando empecé a leer esos materiales y ver los videos, mi mente empezó a cambiar. Logré notar realmente que en ocasiones la forma en la que me comporto, la manera en la que hablo, inclusive lo que pienso, dista mucho del ideal que Dios tiene para mí. Para cada persona se le hace muy fácil poder criticar al otro por las acciones que comete, justificándose por sus intenciones, que poder velar para que no la vuelva a cometer. Y el doctor Knight continúa mencionando: la iglesia adventista. Deben tener esto presente antes de continuar. El doctor Knight es miembro actual de la iglesia adventista y él, con corazón de padre, logra ver la forma en la que lamentablemente la filosofía de la iglesia se ha estado distorsionando conforme el tiempo avanza. Y de ahí su libro Castración del Adventismo, el cual trata de dar a entender que se ha perdido realmente la esencia que antes formaba parte de la identidad de la iglesia adventista. Así que lo que voy a mencionar no es para que piensen que el Dr. Knight es un apóstata o es un hereje o es un disidente. No. Desde mi percepción, el Dr. Knight en lo posible trata de incentivar un cambio y él mismo formar parte de él. Es muy diferente a otras personas que se salen de la iglesia y empiezan a tirar piedras hacia ella. No, él se encuentra dentro de la iglesia y procura un cambio. Otros problemas de la ordenación de la mujer y otros aspectos son superfluos para esta ocasión. Pero lo que debemos tener en mente es ese principio: poder velar por la salvación de las personas. Habiendo aclarado eso, quisiera continuar con lo que el pastor menciona. Él dice que muchas veces el ser humano se ha convertido en un estándar muy alto en el cual todos deben en lo posible tratar de ser similares a él. Y cualquier persona que diste de ese ideal fácilmente será culpado. Cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a notar que una y otra vez se nos presenta la idea en el cual juzgar es un principio que debe ser recluido únicamente a Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Muchas veces el ser humano logra ver aspectos que solamente se crean en su imaginación, y cuando le toca vivir la realidad, logra notar que no es lo que realmente parecía. El Señor nos ha dado la oportunidad de librar un juicio, pero comprendiendo que la forma redentiva debe procurar que la persona cambie, no hacerla sentir más culpable de lo que ya está. Un buen ejemplo de los peligros de juzgar se encuentra
en el segundo libro de Samuel. Ustedes lo pueden leer con calma, en el cual David decide no ir a la guerra. Ya más o menos conocen a lo que me refiero, ¿verdad? Eh, Logra ver a la esposa de Urías, elitita, bañándose, manda un siervo para que la llame y sin importar que sea esposa de uno de sus más fieles soldados, decide consumar el acto sexual y de tal unión Bexabe quedó embarazada. Conocemos la trama. El punto es que posterior a la muerte de Urías, David se casa con Bexabe y creyó que nadie lo había descubierto. En ese momento Natán, días posteriores, se le acerca y le empieza a contar una historia en la cual menciona que cierta vez un caballero fue hacia la casa de una persona pobre y le pidió que le diese su cabrito. Y la persona pobre le dijo, pues no puedo, es lo único que tengo. Pero el rico tenía más poder, por lo tanto lo tomó a la fuerza y se lo llevó. La Biblia misma dice que David se enojó en gran manera y pidió que esa persona pagara realmente el doble de lo que había quitado y que su castigo fuese atroz. En ese momento Natán se atrevió a levantar la mano y decirle, tú eres aquella persona. Yo creo que David, tal vez en ese momento se le olvidó el principio claro que enseña que con la vara con que midas serás medido. La vara con que midas serás medido. Ahora te hago a ti una declaración, un famoso adagio que cita, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Lo repito, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. David creía realmente que se encontraba en la potestad de juzgar y se le olvidó claramente que él era partícipe de un pecado mucho mayor que aquel que había cometido aquella persona. Y eso es un peligro fatal. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que nuevamente se encuentra una posición en la cual el Señor esta vez se encuentra en el pozo, ya que mandó a sus discípulos para que fuesen a buscar agua. Y en ese momento una mujer samaritana llega, ya conocen la historia, el libro de Juan, el Evangelio según Juan capítulo 4. La historia nos dice que en ese momento la mujer samaritana fue a tomar agua y el Señor empezó a crear una conversación con ella. El doctor Augusto Cury, en su libro El maestro de la sensibilidad, presenta un comentario muy diferente a cualquiera que yo hubiese leído hasta entonces. En el mismo menciona, el Señor cuando vio a aquella persona, comprendió que dentro de su corazón había alguien que quería conversar con otro, pero temía hacerlo porque no quería que nuevamente la señalaran por lo que había cometido en el pasado, sino que la vieran como una persona que vive, como una persona que tiene la oportunidad de cambiar solo si le ofrecen la oportunidad. Y cuando nosotros empezamos a leer el diálogo, vamos a notar que la mujer samaritana se sorprende que un caballero le hable y que ese caballero sea judío. El Señor empieza a crear una conversación con ella y le dice realmente que lo que ella experimenta es un vacío existencial. A pesar de que su mesa se encuentra llena de comida, todavía su alma se encuentra faminta porque no ha encontrado saciarla. A pesar de que ha logrado llenar su boca de agua, todavía su espíritu se encuentra con sed. Y el Señor le dijo, anda a buscar a tu marido. Y él le dijo, pues ahorita no tengo. Y el Señor le dijo, has hablado ciertamente, porque los que has tenido y el que ahora tienes no lo es. Curioso, ¿no? En ese momento la mujer samaritana logró notar que alguien conocía lo que ella había practicado.
Y en ese momento bajó la mirada, esperando que tal vez Jesús tuviese la oportunidad de juzgarla como las otras personas que ella conocía. ¿Pero qué fue lo que hizo Jesús? No, no la juzgó. En lugar de tomar una piedra, lo que hizo fue hablarle con delicadeza y ayudarla a entender que el pasado solamente nos enseña valiosas lecciones que al ser aprendidas mejorarán nuestro futuro. Jesús trataba de decirle que nadie ha llegado tan lejos que no pueda volver. Y en ese momento la mujer samaritana volvió a su sitio y empezó a decirle a todos: vengan, 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 conozcan a una persona que no solamente sabe de mí, sino que se ha atrevido a no juzgarme. Vengan, conozcan una persona que me ve como un ser humano y no como un pedazo de carne que aprovechar. Vengan, conozcan una persona que me ve con ojos de compasión y no como una persona que no tiene derecho a seguir viviendo. A los adventistas se les ha hecho muy sencillo imitar la misión de Cristo. Bautismos, bautismos, bautismos. Vamos por más. Y ese lema, sin duda que debiese formar parte de nuestra prioridad diaria. Pero hay un aspecto no menos importante, y es imitar el carácter de Cristo. Imagínate, la persona que te acaba de traicionar te da, la persona que sabes que te va a traicionar te da un beso en la mejilla, se aparta, y tú en lugar de decirles traidor, infeliz, no, el Evangelio lo que menciona es que Jesús le dijo: amigo, ¿por un beso me traicionas? Por un beso, amigo, por un beso me traicionas. Si alguien en la tierra tenía la oportunidad de juzgar, ese era Jesús. Y al momento en que las personas llevaron a la prostituta para que fuese apedreada, lo que él dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Jesús no exonera a aquel que ha cometido la falla, sino que procura que cada persona pueda abrir sus ojos y notar que él de igual forma es un pecador, y que si hubiese tenido la misma oportunidad que aquella persona, hubiese cometido su mismo pecado. Con la vara con que midas serás medido. Y en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo, el Señor continúa diciendo: ¿por qué te preocupas tanto en sacar la paja del ojo de tu hermano y no te ocupas en sacar la viga que hay en tu ojo? ¿Por qué no te ocupas de eso? Imagínense, el Señor estaba en la cruz, completo sufrimiento, agonía, dolor. Las personas lo vituperaban. Él podía sentir la separación que el pecado hace entre el cielo y la tierra. Pero pese a esas condiciones, encontrándose en ese estado de estrés, lo único que dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento en el cual se espera que Él juzgara al mundo de una forma negativa, lo que Él hizo fue perdonarlo. Lo que Él hizo fue perdonarlo. Mi deseo para ustedes es que en la actualidad podamos tener ese principio en mente. Llegará un momento en el cual el Señor juzgará las acciones y se podrá medir realmente el acto de bondad que cada persona ha cometido y también de impiedad. Pero en la actualidad, procuren lo posible tratar de ver a las personas no como un error de Dios, sino como un proyecto en el cual, en su debido tiempo, se consumará la obra que Él ya comenzó. Antes de señalar a la otra persona, considérate a ti mismo y recuerda
que aquello que creemos es realidad. En ocasiones solamente es un indicio de algo que se proyecta de lo que nosotros queremos hacer. Espero que el Señor te pueda bendecir.